hizo por amor a nosotros y celebrar sobre su victoria en la muerte, sobre la muerte, ¿no? No es una iglesia la que salva, sino que la sangre de Cristo crucificado en la cruz, esa sangre nos limpia de todo pecado. Y eso debe ser la celebración. Cada persona en su corazón debe de reflexionar y pensar en ese gran sacrificio del Señor por nuestros pecados. Allí los que tenían que estar crucificados éramos nosotros, pero por la misericordia, por la gracia de Dios, es que Él no escatimó mandar a su Hijo para que muriera. Tiempo en el que los cristianos nos tomamos un tiempo de reflexionar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor. Realmente vemos que muchas personas no le dan la importancia a este tiempo, ¿sabes? Porque, vacaciones, voy a ir a la playa. Para mí Semana Santa es, bueno, antes era como celebrar una tradición, comer las comidas tradicionales como la torreja, jocote y miel, ir al mar y todo eso, ¿verdad? Pero ya para mí en realidad Semana Santa lo que significa es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Normal, donde festejan en forma de tradiciones, que hay eventos religiosos de diferentes formas, pero para mí personalmente es meditar en ese sufrimiento, porque por eso en algún momento las películas donde yo veo ese sufrimiento, casi siempre obvio verlas porque me lo describe su palabra y lo vivo con esa palabra de sabiduría que nos dejó. Entonces, aquí el primer día que yo llegué me recibieron con qué alegría un diácono, se llamaba Carlos Cornejo, un muchacho joven que nos recibió a la familia y nos ubicó. O sea, tengo muy buenas experiencias en nuestra iglesia, he conocido pues muchos hermanos y ahora los extraño. Hay muchos que ya están fuera, que andan trabajando en la obra y otros pues que ya no están, que nos adelantaron. Uno de ellos mi papá, ¿verdad? Que fue el que nos trajo aquí y así fue como yo he vivido en esta iglesia y he servido. Pues la Semana Santa, cuando yo fui joven, esperaba para jugar taba, jugar naipe, para ir a la playa y un tiempo especial para celebrar que Cristo y su plan perfecto con el Padre hizo esa obra redentora y nos rescató, y eso es lo que celebramos. Entonces es realmente un acto maravilloso de amor, el plan perfecto del Señor que nos alcanzó. Eso es lo que celebramos. Ya. Sobre todo celebrar la resurrección, porque sin ella no tendríamos la salvación. El Señor no hubiera vencido la muerte y tampoco nosotros tuviéramos la salvación. Así es que es algo. Trae muchos recuerdos para comenzar. Dentro de eso la comida, por supuesto, ¿verdad? Hemos llegado al día viernes de esta semana y ha sido una bendición poder reflexionar a lo largo de estos días. Iglesia, reciban un saludo especial. Y este es el día viernes en el cual se vuelve un día especial para nosotros como pueblo cristiano. Y efectivamente cada uno de nosotros, sus familias en diferentes lugares, descansando, quizás visitando a la familia, hemos podido tener un tiempo de reflexión, pero especialmente este día viernes, que como iglesia podemos abrir la palabra y tener un tiempo juntos, recordándoles que el domingo nos encontramos a las 8 de la mañana, culto único, un solo culto, un culto familiar a las 8 de la mañana de este próximo domingo,
y luego tendremos un tiempo familiar de comunión en los jardines y en los atrios de la iglesia. Quiero animarles esta mañana de viernes a abrir la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículo 26. Una lectura que es tradicional en estos días, pero buscamos más allá de lo tradicional que el Señor pueda hablarnos para poder afirmar el amor que Él nos tiene y afirmar el amor que nosotros le tenemos a Él. Dice la palabra del Señor en Lucas 23, versículo 26 en adelante. Escuchen. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, escuchen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgando le injuriaba diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, escuche: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acompáñeme en una oración. Padre, esta mañana de este día especial, viernes, donde como iglesia podemos congregarnos alrededor de tu palabra y tu presencia, trayendo nuestro corazón y nuestra mente a la reflexión, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y guiarnos, Señor, para poder afirmar el amor que te tenemos a ti por el sacrificio y el regalo de la vida eterna. Gracias por tu iglesia, Señor, que puede estar allí con su familia, pendiente de lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es interesante, querida iglesia, lo decía al inicio, en esta semana en especial, donde cada uno de alguna manera ha hecho un esfuerzo para poder abrir la palabra, ya sea personalmente o estando en familia, ya sea en la casa o afuera. Hemos hecho un esfuerzo especial para poder abrir la palabra del Señor y de alguna manera, quizás dirán algunos, acercándonos a la parte histórica de lo que significó esta semana. Hoy, cuando abrimos el Evangelio de Lucas en este capítulo 23, es interesante que Lucas, en esta porción que él escribe, en esta porción que el Señor nos da en esta mañana de viernes, es interesante que
el evangelista Lucas narra los acontecimientos finales de ese día viernes por la tarde, este día que hacemos memoria de ellos. Pero me llama la atención y quiero compartir con ustedes en estos minutos, en esta reflexión bíblica. Me llama la atención porque Lucas en 2 ocasiones, si ustedes fueron acuciosos a la lectura esta mañana, Lucas en 2 ocasiones va a mencionar la victoria de Jesús, efectivamente, aún antes de levantarse de la tumba, que es la celebración máxima nuestra, ¿no? Que estaremos celebrándola como iglesia el próximo domingo a las 8 de la mañana, donde el hermano Carlos Miguel Polanco estará guiándonos en la predicación de ese culto único como iglesia que tendremos a las 8 de la mañana. Pero más allá de la victoria de Jesús levantándose de la tumba y venciendo la muerte y venciendo el pecado, Lucas en esta narración 2 veces habla de la victoria de Jesús, le quiero llamar así, de la victoria de Jesús sobre la tentación. Escúcheme. Y efectivamente esta reflexión tiene que ver con nuestra debilidad como seres humanos. Y era necesario que el Hijo de Dios, el postrer Adán, como lo va a decir Pablo, o el nuevo Adán, como lo va a decir el apóstol, pudiera ser obediente a su Padre, pudiera vencer sobre toda la tentación que se le presentaría en vida a él. Yo le he llamado la victoria de Jesús sobre la tentación. ¿Cuál tentación? Bueno, no estamos leyendo el pasaje de los evangelios donde al inicio de su ministerio, usted lo sabe, Jesús va a ser tentado en 3 áreas o de 3 formas, dirán algunos. No estamos hablando de ese pasaje, pero a lo largo de toda su vida y ministerio, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, fue tentado también. Y aquí estamos delante, aún antes de expirar y de entregar su vida al Padre, vemos acá en juego la tentación a la que Jesús está siendo sometido. Me refiero específicamente a las 2 frases que Lucas registra en esta lectura que hemos tenido esta mañana, donde literalmente dice que Jesús va a dirigirse a su Padre en 2 ocasiones, allá en el versículo 34 y en el versículo 46. Usted lo puede ver ahí en su Biblia. En el versículo 34 Jesús va a dirigirse a su Padre y le va a decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la agonía que Jesús está teniendo, ¿no? En la agonía que Jesús ha tenido el día jueves, el día miércoles y a lo largo de toda la semana y a lo largo de todo su ministerio, Jesús va a dirigir su mirada a su Padre. Es decir, Jesús hasta el último instante va a cumplir completamente la ley y va a obedecer a su Padre en todo. Pero llama la atención específicamente en esta parte, porque Jesús va a dirigirse a su Padre y Lucas lo va a registrar así, y le va a decir: Padre, perdónalos. Bueno, lo que están haciéndole a Jesús, lo que le han hecho la madrugada anterior en el día jueves, lo que le han hecho en toda la tarde anterior del día miércoles, todo lo que ha pasado en esa semana que nosotros le llamamos la semana de la pasión de Jesús, es terrible, hermanos, iglesia, es terrible. Todo lo que le están haciendo al pie de la cruz, cuando ya no tiene fuerzas y está débil por todos los golpes, por todo el maltrato que ha recibido, todo su cuerpo ya no responde, y a pesar de que su cuerpo ya no responde, él en lo profundo de su corazón, escúcheme, no cae en la tentación. Es decir, no es derrumbado por la tentación de actuar con su boca, con su mente, con su carne y maldecirlos. Quizás alguno de nosotros en situaciones así adversas y de opresión y de presión y de estrés, quizás hemos caído y seguiremos cayendo fácilmente en la tentación de actuar de acuerdo a lo que nos duele a nosotros. Y Jesús no lo va a hacer así. Jesús va a dirigirse a su Padre y va a tener palabras de intercesión aún por sus enemigos. Esto es tremendo, hermanos.
Y esto es lo que celebramos este día viernes, la victoria de Jesús que se va a levantar de la tumba, pero aún en el último momento de triunfar sobre la tumba y la muerte, Jesús nos da la tremenda lección de mantenerse firme ante la tentación de querer responder en nuestras fuerzas. Es decir, cuando vamos en el tráfico, cuando estamos en el hogar, cuando nos hacen algo que nos daña, cuando hablan de nosotros, cuando nos han traicionado, cuando ha sucedido algo adverso y ya no soportamos, entonces fácilmente usted y yo caemos en la tentación y respondemos según nuestro dolor. Y eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, no hay duda. Ante lo que le estaban haciendo a Jesús, Jesús mantiene su obediencia al Padre, y Lucas lo deja registrado en el versículo 34 y se dirige a su padre y le dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero no solo ahí, si usted se fija también en el versículo 46, otra vez Jesús va a levantar su voz y se va a dirigir a su Padre y le va a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es decir, hermanos, iglesia, la obediencia total de Jesús es lo que celebramos nosotros, porque no ha habido nadie, ninguno de nosotros, por más años de historia que podamos tener en la iglesia, por más bien portados de seguro que la gente pueda decir de nosotros, no hay nadie aquí en esta iglesia, en esta congregación o en las congregaciones del país o a nivel de todo el mundo, de Latinoamérica, no hay nadie, no ha existido nadie que pudiera mantenerse en obediencia total al Padre. No hay. Pablo lo va a decir en Romanos: no hay justo ni aun uno, ninguno, por cuanto todos pecaron. Y efectivamente vemos en este relato de Lucas, querida iglesia, en esta mañana de viernes, la total dependencia de Jesús a su Padre, la total dependencia del Señor Jesús a su Padre, venciendo la tentación de actuar a su manera. Escuche que esto tiene que ver con usted y conmigo, que en el día a día, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones emocionales, en las relaciones interpersonales, donde estemos, vamos a caer fácilmente en la tentación, vamos a sucumbir ante la tentación de querer actuar a nuestra manera, en nuestras fuerzas, con nuestra razón, con nuestra experiencia. Pero Lucas nos deja registrado este pasaje de viernes para recordarnos que Jesús vence la tentación de querer actuar a su manera, se va a dirigir al Padre. Y es interesante, querida iglesia, porque una hoja antes del capítulo 23, ahí en el capítulo 22, de manera de contraste, va a aparecer aquel que quizás nos representa a todos, a usted hermana, a usted hermano, a nosotros jóvenes, grandes, pequeños, a todos, y es Pedro. Porque Pedro va a caer ante la tentación. Pedro es aquel que se levanta la mano y le dice y nos dice a nosotros esta mañana y le ha dicho a toda la generación de pueblo cristiano: yo les represento. Es decir, yo soy el ejemplo de lo inútil que somos para poder vencer la tentación. Pedro, usted sabe la historia de lo que acontece el día jueves, de lo que va a acontecer en los días de esa última semana en la vida de Pedro. Sí, quizás usted dirá, efectivamente, Pedro tenía una sensibilidad de arrepentirse, como lo va a hacer en esa última noche, la noche anterior a este día viernes, el jueves. Pedro se va a arrepentir, va a llorar amargamente y solo le va a bastar que Jesús lo mire profundamente para que Pedro se quiebre y comience a llorar en arrepentimiento de haberle fallado al Señor. Pero antes que llorara Pedro, ahí en el capítulo 22, versículo 54, Pedro nos representa, porque Pedro es usted y soy yo. Pedro cae en la tentación de querer controlar el asunto a su manera, de querer abrirse paso a su manera. Pedro le va a decir al Señor Jesús, cuando Jesús está hablando de que lo van a entregar, que lo van a negar, que lo van a crucificar, Pedro entonces de alguna manera le va a decir a Jesús que él tiene confianza en él mismo. Yo voy a entregar mi vida por ti, le va a decir a Jesús. Pedro tiene una autosuficiencia en él mismo. Efectivamente,
Los salmos y los proverbios nos recuerdan de que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y esa es la lección para nosotros, y eso es lo admirable de Jesús en este día viernes antes de vencer la tumba el domingo, porque Él va a vencer la tentación de apoyarse en su propia prudencia. No se va a apoyar Él en su propia prudencia, va a tener palabras de intercesión, va a tener palabras para con su Padre, pero Pedro no. Allá cuando Pedro niega a Jesús, dice el capítulo 22 en el versículo 54, que lo van a llevar al patio del sumo sacerdote. Esa noche antes de este día viernes, esa noche de jueves, madrugada de viernes, casi viernes, Pedro va a caer ante la tentación, porque lo van a señalar, lo van a identificar, y usted sabe la historia, lo van a identificar y van a decir, tú eres uno de ellos. Y Pedro entonces, Pedro, el que se había apoyado en su propia prudencia, Pedro, el que creía que podía abrirse paso él solo, Pedro va a negar a Jesús. Va a negar a Jesús 3 veces antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante, Pedro va a negar a Jesús, dice la palabra. Y así es, querida iglesia, Pedro, el apóstol, va a caer ante la tentación de apoyarse en su propia prudencia. Y esta semana que nosotros hacemos memoria miles de años después de estos acontecimientos históricos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y cada celebración de pueblo cristiano, cada Navidad, cada Semana Santa, la palabra es viva y eficaz y todavía sigue hablándonos, sigue confrontándonos, sigue trayéndonos al arrepentimiento y a la admiración por Jesús. Pero esta semana ha sido una semana especial para nosotros. Si hemos tenido tiempo de reflexionar, y esto sírvase, esta transmisión, esta predicación, sírvase como un instrumento para poder llegar al domingo a las 8 de la mañana y celebrar juntos la gloria, la victoria de nuestro Señor, porque su victoria es nuestra victoria. Pero en esta semana es tremendo, hermanos, porque si usted hace memoria, justo este día cuando Jesús va cargando la cruz, dice la palabra, y va camino, ¿no? Algunos le llaman la quinta estación, el quinto momento donde Jesús se detiene. Ya no aguanta más su cuerpo ya no soporta más, necesita ayuda. Y cuando ahora estamos de este lado de la salvación, usted y yo, nuestro corazón se quiebra porque decimos, si hubiera estado yo allí, yo me meto y le ayudo. Ya no aguantaba, ya no podía más. Y efectivamente Simón de Cirene, que va pasando, regresando a su casa de trabajar, dice la Escritura que lo llaman y le dicen que cargue él, que ayude a cargar la cruz, y efectivamente así lo hace. Y mire qué papel que juega este hombre, porque a través de la historia él, sus hijos han quedado retratados para la eternidad. Ha sido una semana dura, difícil. Jesús ha cargado, Jesús ha soportado a lo largo de toda la semana la ira de Dios, el juicio de Dios sobre el pecado, sobre la humanidad. Y ahí estábamos usted y yo, representados en ese sacrificio vicario de Jesús, sin fuerzas, débil, ya no pudiendo más. Y qué lindo, ¿no? Meditaba con alguien el día de ayer o antier, no me recuerdo, sobre ese lado humano de Jesús. Sí, 100% Dios, pero 100% hombre. Y en su humanidad, qué papel más significativo que jugó Betania para Jesús. Porque Betania, donde estaban sus amigos, Lázaro, Marta, María, Betania, la aldea de Betania que estaba cerca de Jerusalén, se va a convertir en un lugar significativo para Jesús. Se va a convertir en una casa, en una mesa, en comida, en cama, para poder descansar. Y Jesús va a entrar a Jerusalén, va a salir a Jerusalén desde el día lunes, podríamos decir. Jesús va a entrar a Jerusalén, va a salir de Jerusalén, y al lugar donde va a volver cuando sale de Jerusalén es a Betania. Es decir, se puede imaginar, fue allí en esa casa, fue allí con sus amigos, donde estaba más necesitado él, donde los cercanos suyos, sus discípulos, no pudieron brindarle la mano de soportarlo, de sostenerlo en oración en los momentos más difíciles. Y en su humanidad, qué lindo, ¿no?
Jesús se encuentra en Betania, ese lugar de reposo, esas palabras, quizás pláticas con sus amigos de noche, para volver a entrar a Jerusalén al día siguiente, hasta llegar al día jueves, donde ya no sale, se queda en Jerusalén, porque el miércoles y el día anterior también ya ha entrado y salido a Jerusalén. Y en una de esas entradas a Jerusalén, Jesús va a entrar en un pollino desde el día domingo. Va a entrar en un pollino, lo que celebramos el Domingo de Ramos. Va a entrar a Jerusalén, le va a echar un vistazo al templo y va a volver a salir y se va a dirigir a Betania. Y así se va a encontrar desde ese domingo hasta el día jueves, el día de ayer, donde ya no va a salir de Jerusalén porque lo van a apresar. Qué tremendo, hermanos, porque Betania, reflexionando en esto, Betania se convierte en esa casa, en ese hogar, en ese espacio de hospitalidad, de frescura para Jesús, de encontrarse animado para poder continuar en obediencia al Padre. Y así lo va a hacer. Cuando va a salir de Betania, va a dirigirse de nuevo a Jerusalén, le va a dar vuelta a la mesa de los cambistas y de los vendedores del templo y va a volver otra vez a Betania. Y en Betania va a encontrar una palabra esperanzadora, inspiradora, de refugio, de ánimo. Y esto me hace pensar, ¿no? Cuando meditamos en el esfuerzo humano, 100% hombre, 100% Dios, pero en el esfuerzo humano, donde más necesitaba que alguien le ayudara, ya no aguantaba, Simón de Cirene aparece para poder ayudar y llevar el madero hasta que él concluya en esta tarde de viernes siendo crucificado. Y lo que llama nuestra atención, querida iglesia, es la victoria de Jesús que celebraremos el día domingo sobre la muerte, pero la victoria en lo cotidiano, de no apoyarse en su propia prudencia, dirigiéndose a su Padre, diciéndole Padre, buscando a su Padre, Padre. Y esa es la mayor lección quizás para nosotros ahora que Jesús vive dentro de nosotros por su Espíritu y que estamos unidos a Él en la salvación que nos ha dado. La victoria nuestra está en andar en el Espíritu, que el Espíritu entonces ahora nos dirija al Padre. Y en una completa intimidad y comunión podemos, en la vida cotidiana, andando en el Espíritu, vencer la tentación de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Querida iglesia, quiero animarles en nombre de los pastores del liderazgo de la iglesia este día viernes a poder meditar y reflexionar, que sirva de algo esta reflexión, para que reflexionemos lo necesitados que estamos, como el pámpano y la vid, de permanecer unidos a Jesús en intimidad, en comunión con la palabra, con la oración, para poder reflexionar en la victoria que Él nos ha dado para poder vencer la tentación, ahora cualquiera que sea, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Quisiera orar para terminar. Señor, aquí estamos este día viernes especial, donde tú nos has llevado en esta semana de manera personal y en familia a poder reflexionar en estos acontecimientos que han marcado nuestra vida por toda la eternidad, pero especialmente este día viernes, donde en unas horas por la tarde, noche, estaremos, Señor, meditando y reflexionando en ese silencio que se guardó, en ese silencio total, donde la naturaleza misma se pronunció en lo que Jesús, tu Hijo, Padre, nuestro hermano, como dice Hebreos, nuestro Señor, nuestro Salvador, estaba haciendo al estar colgado en la cruz. Y allí en ese silencio, de ese silencio, levantarse en victoria el día domingo de resurrección. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das este día viernes de reflexionar en la victoria de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesús, sobre la tentación de la vida cotidiana. Señor, yo oro para que nos ayudes en el día a día, esposos, esposas, hijos, padres, suegros, suegras, nueras, yernos, todos, nietos, Señor, que nos ayudes, abuelos, que nos ayudes, Señor, a permanecer cerca, en dependencia a la palabra, en dependencia al Espíritu, para poder entonces celebrar con mayor significado
la victoria de nuestra salvación en Jesús. Bendice tu iglesia, ahí en casa, con su familia, y que el día domingo a las 8 de la mañana podamos juntarnos y celebrar juntos como familia las implicaciones que tiene de que Jesús haya resucitado a nueva vida. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que Dios les bendiga.